conciliar y reparar a todos los asistentes a la conferencia de hoy. En esta conferencia de hoy vamos a hablar del parentesco. La idea es que, a ver, alguien está por allá con el micrófono prendido. Ya voy a apagar el micrófono. Dice, apaga todos los micrófonos. Ya. Dice, ya llegó mi hermana, voy a bajar un momento y te recibo. Dale. Listo, adelante, sí, doctor Orlando. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a hablar hoy del parentesco. Quiero hacer una pregunta. Si yo, por ejemplo, pido la participación de alguien, digo, por ejemplo, ¿qué opina Mariela Serna? ¿Ella puede activar su micrófono y opinar inmediatamente o la tiene que autorizar primero? No, todo el mundo puede activar el micrófono. Ok, listo. Entonces yo voy a hacer en esta presentación algunas preguntas al azar. Cuando hacemos estas preguntas, es factible que algunos estén preparados, otros no estén preparados, otros estén en otras cosas, pero vamos a intentar hacer una conferencia lo más participativa posible. No voy a ir hoy hasta las 8, voy a ir una media horita antes por algunos compromisos que tengo, pero vamos a hacer una conferencia bien productiva. Muy bien, voy a comenzar por Leonor Ortega. Leonor, ¿me escucha? Bueno, Leonor tal vez Sí, está en... señor. Sí, Leonor, doctor. ¿quiénes son sus parientes? Mis parientes. Mis ¿Usted es parientes. casada, soltera, tiene hijos? Casada, separada, vuelta a casar, separada. No, mentiras. Entonces, bueno, entonces, en este Actualmente momento está soltera. casada, No, soltera. soltera ya. ¿Tiene Sí, hijos? sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene? 3. 3 hijos. ¿Sus papás viven? No, señor. No viven ya sus papás. ¿Sus abuelos tampoco? Tampoco. Tampoco, muy bien. Y ha estado casada y Sí, digamos, estuve casada. sus ex esposos también tienen sus respectivos eh, familiares o parientes. Muy bien. Sí, señor. Entonces, yo voy a hacer una explicación de lo que es el parentesco en Colombia y usted va a poder decir, oye, de todas estas personas que me acompañan, estos son parientes míos, estos no son parientes míos, pero son parte de mi familia. Y hago esta explicación, ¿por qué? Porque el parentesco es un vínculo jurídico que tiene un impacto en todas las actividades que nosotros hacemos diariamente. Ustedes escuchan que, por ejemplo, algún concejal perdió su curul de concejal porque tenía un hermano que trabajaba en la administración municipal. Y muy factiblemente el concejal que resultó elegido tal vez no tenía muy presente la o inhabilidad o incompatibilidad que con su nuevo cargo tenía la vinculación, por ejemplo, de humano. Entonces, eso es importante conocer. Muy bien, ahora le vamos a pedir a Tomás Alberto. Tomás nos escucha. Tomás. Entonces, bueno, ya que Tomás no nos escucha, le vamos a pedir a María Doctor, Rosa. sí le escucho. Muy buenas noches. Sí le escucho, doctor. Bueno, a ver, Buenas Tomás. noches para todos y todos. Gracias. Regáleme la lectura de esta definición de parentesco, por favor. Dice, parentesco es un vínculo jurídico que une a las personas en virtud de su relación con un tronco común o con los vinculados a su pareja. Por este último. Esa definición, Tomás, y los que me están escuchando, pues es un poco confusa, pero yo se las voy a desmenuzar.
Cuando nosotros hablamos de parientes, hablamos de personas que están vinculadas con nosotros. Por ejemplo, mis papás, mis abuelos, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis primos, ¿sí? Todos ellos hacen parte de esos parientes. Pero ese parentesco, desde el punto de vista del derecho, es distinto o no se puede confundir con otras figuras, como por ejemplo la filiación, el matrimonio, la unión marital de hecho y el parentesco de crianza. Ya vamos a ver por qué. No se preocupen si en este momento, en este preciso momento no están entendiendo esto, lo van a entender. Lo primero, digamos, el primer paso que hay en el parentesco es lo que nosotros conocemos como filiación. Vamos a pedirle el favor a Ana Ortega Llanes. ¿Nos escucha, Ana? Sí, señor. Bueno, Ana, regáleme, por favor, la lectura de esta diapositiva, si es tan amable, por favor. Bueno, decimos filiación. Es el vínculo jurídico que une con sus progenitores. Relación jurídica entre dos personas donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico, que genera deberes recíprocos. Puede ser natural, derivada a la procreación, y puede ser matrimonial y no matrimonial. Y civil, que surge tras el proceso. ¿Puedo ver, señor Orlando? Por el proceso de adopción, ¿listo? Entonces, por ejemplo, usted, ¿con quién tiene filiación en este momento? ¿Usted tiene hijos? Sí, señor. Ah, bueno, entonces sus hijos tienen una relación de filiación con usted, ¿cierto? Y a su vez usted la tiene con sus hijos. ¿Sus papás viven? No, señor. Bueno, pero cuando ellos vivían, usted tenía una relación de filiación con los papás. Entonces, esta palabra filiación, hecho de familia, es la relación que apenas existe entre un solo paso que hay entre papá e hijos o hijos. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes de la filiación, que es una primera partecita del parentesco. ¿Sí? La filiación, esa relación que hay entre el papá o la mamá con su hijo o hija, o al revés, la hija o el hijo con su papá o su... ¿Y cuáles son las fuentes de la filiación? Pues primero la filiación natural, ¿sí? La que surge de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, da como resultado, si hay la fecundación, un embarazo, y al cabo de o al término de ese embarazo, el nacimiento de un nuevo ser humano. Pero sucede que eso que así, que lo tenemos muy fácil, ha evolucionado con el tiempo y sobre todo con los progresos que ha tenido la ciencia. ¿Por qué? Porque hoy en día es perfectamente posible que una pareja que tiene, por ejemplo, algunas dificultades para concebir, vaya donde un médico que sea especialista en fecundidad, y si tiene la cantidad de millones de pesos que ellos cobran por hacer una fecundación in vitro, pues logre que su pareja conciba el hijo que no ha podido concebir por medios normales. Pero esto que lo vemos así,
aparentemente sencillo comienza a complicarse un poquito más cuando, por ejemplo, sumamos que tenemos una pareja, Pedro y Juana. El médico ha determinado que los espermatozoides de Pedro son de una calidad óptima para concebir, pero los óvulos de Juana, de pronto por su edad o por otra condición, no son de la calidad necesaria para la fecundación. Y entonces ese médico le puede recomendar a la pareja, compuesta por Pedro y Juan, le puede decir, vea, podemos conseguir un óvulo de una tercera persona que ustedes no van a conocer, y esa persona dona un óvulo, y entonces ese óvulo de esa, en este ejemplo, mujer anónima, ese óvulo se va a unir al espermatozoide de Pedro. Vamos a hacer una fecundación in vitro, o sea, se llamaría vulgarmente un tubo de ensayo, y de ahí va a surgir el hijo de ustedes. En ese caso, se genera una filiación entre Pedro, Juana y el niño o niña que nazca de la fecundación in vitro. Entre otras cosas, como los médicos especialistas en fecundación normalmente insertan entre 2 y 3 embriones en el cuerpo de la mujer, 3 embriones fecundados, entonces es posible que nazcan más niños. Ese niño o esa niña o esos niños, biológicamente, tienen como origen a un óvulo que no es el de la mamá. Pero para el derecho, ella ha quedado embarazada, ha concebido un hijo, no con su óvulo, sino con un óvulo de una donante anónima, y por supuesto que ese niño o esa niña va a tener como mamá a esa señora, a Juana, la esposa de Pedro, y va a tener todos los derechos y obviamente también obligaciones y todo lo que todo el plexo de, de potestades y de situaciones que se derivan de la paternidad o de la filiación. Y tenemos otra vía que es la de la adopción. La adopción en Colombia es un proceso que no es sencillo, es un proceso que tiene la intervención de una autoridad administrativa, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que está encargado de velar, entre otras cosas, por la niñez, y que, por ejemplo, puede determinar que el recién nacido se encuentra en una situación de peligro o de abandono, y puede iniciar un proceso de adopción que después debe ser homologado, quiero decir, aprobado o ratificado por un juez de familia. Entonces, si nosotros tenemos un niño que sale del vientre materno o una niña que sale del vientre materno, es posible hoy en día, por los avances de la ciencia, que el óvulo fecundado del cual proviene ese ser humano no sea el de la mamá, sino sea el de una donante anónima que un médico especialista en fecundación ha concebido para lograr, por ejemplo, la fecundidad de una mujer que tiene algunos problemas en esa. Muy bien.
¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? ¿O podemos seguir? Hay una pregunta, profesor. Claro, cuénteme, ¿cuál es? Déjeme la busco aquí de María Rosalvina. O mejor dicho, Yo María. también tengo una pregunta, qué pena. Bueno, entonces tranquilo. Primero María Rosalvina haga su pregunta y después Alex. Adelante, María Rosalvina, por favor. Ya, a ver, la pregunta mía, buenas tardes para todos. ¿Ese niño que nace va a traer el ADN de la madre que lo gestó o del óvulo que implantaron? No, del óvulo que implantaron. Pero ese óvulo que se implantó, ¿sí? Ese óvulo que se implantó, al menos esa es la práctica en Colombia, viene de una donante que la pareja no conoce, que solamente estaría en los archivos privados del médico. Es más, hoy en día es posible lo siguiente. Vamos a volver al mismo ejemplo de la pareja, Pedro y Juana. Juana, vamos a suponer que Juana ya está en sus 40 años y el médico experto en fecundidad le dice una de las razones por las cuales usted no logra quedar embarazada es que debido a su edad ya la calidad o la condición de sus óvulos no permite la fecundación. Entonces consiguen una donante autónoma una donante anónima, perdón, y el médico fecunda varios óvulos, le inserta 3 y deja en el laboratorio, por ejemplo, 5. Puede pasar, por ejemplo, 5 años, ¿sí? Desde que se hizo la fecundación, esos óvulos fecundados están congelados y a los 5 años, el médico experto en fecundidad o en fertilidad volver a implantar esos óvulos en el útero de Juana y que nazca un nuevo bebé, ¿no? Entonces, esa sería una respuesta. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar. Ese es como el primer paso que hay en materia de parentesco, la filiación, relación entre papá e hijo. ¿Qué problemas se pueden presentar acá? ¿Qué problemas se pueden presentar acá? Que los padres, por ejemplo, estén casados o no estén casados, o que los padres se casen después de tener hijos, o el más grave de todos para mí es los hijos que llegan al mundo, entre comillas, sin papá. Lo primero que nosotros debemos señalar es lo siguiente. Si hay una pareja que está casada, o una pareja que ha declarado a través de una escritura pública, no de una declaración extrajuicio. Ojo, las declaraciones extrajuicio no sirven para acreditar la unión marital de hecho para estos efectos. Sirven para otras cosas, pero no para estos efectos. Entonces, si hay una pareja que se casó ¿cómo? ¿Se casó en la iglesia católica o se casó ante un notario o se casó ante un juez? Y dentro de ese matrimonio nace un niño o una niña, ese bebé tiene por mamá, obviamente, a aquella mujer que le parió, a aquella que lo alumbró. Y tiene por papá al esposo, al cónyuge de la señora o al compañero permanente si ha habido una declaración de unión marital a través de escritura. Entonces, les voy a poner este asunto. Supongamos que Mauricio es
es militar. Mauricio es cabo primero en el ejército colombiano. Y Mauricio tiene como esposa a Seidi. Son casados, Seidi queda embarazada, tiene un niño, ese niño nace, pero cuando nace el niño, vamos a ponerle un nombre, si ustedes me lo permiten, Seidito, por ejemplo. Nace Seidito, pero en el momento del alumbramiento, Mauricio está en las selvas de Colombia porque lo llevaron allá a alguna operación militar, ¿sí? Ese niño nace, se sienta un registro civil, ¿sí? Y ese registro civil, así no lo firme Mauricio, así él no ponga su firma de su puño y letra, en ese registro civil se va a decir que Mauricio es el papá. Y es el papá, ¿por qué? Porque la ley presume que el hijo de la mujer casada tiene por papá al esposo de esa mujer casada. Esposo de esa mujer casada. Entonces yo entiendo, y en esto no quiero ser malinterpretado, yo entiendo perfectamente que una familia puede surgir de una relación entre un hombre y una mujer, bueno, o ahora entre dos hombres o dos mujeres, sin necesidad de que haya matrimonio, sin necesidad de que haya un papel. La Constitución nos dice que la familia puede surgir de vínculos naturales. Eso lo entiendo perfectamente. Pero el hecho de entender eso no nos puede quitar de encima que cuando alguien se casa o cuando declara la unión marital de hecho a través de una escritura pública, ahí ese matrimonio o esa declaración de unión marital de hecho va a tener unas ventajas, ¿sí? Y tiene unas ventajas inicialmente para los hijos, porque los hijos van a tener como padre, como papá, al cónyuge de esa, o compañera de ese señor. ¿Ok? Esa es una primera consecuencia. La otra es que a pesar de todos los cambios que hemos tenido hoy en día y del hecho de que pues, la concepción de la familia ya no está unida a un rito matrimonial exclusivo o excluyente, aunque eso sea así, si una pareja contrae matrimonio y esa pareja cuando contrae matrimonio ya antes de casarse han tenido unos hijos, esos hijos que han tenido antes del matrimonio, pero que son de ambos, esos hijos, la ley sigue diciendo que quedan legitimados por el matrimonio de sus papás. Esa palabra legitimación hace muchas décadas tenía un significado no solamente cultural, sino también jurídico. Hoy en día tiene un significado más bien simbólico, pero se sigue anotando así en las escrituras públicas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que Rita es la pareja de Hugo. Son pareja y viven hace muchos años y Rita y Hugo tienen como hija a Claudia, ¿sí? De esa unión. Y llega un momento en que Hugo le dice a Rita, oye, mi amor, yo creo que sería bueno que nos casáramos, ya llevamos 10 años, no nos ha ido mal, formalicemos eso.
y van y se casan. Y supongamos que lo hagan, en una notaría. Cuando se casen en la notaría le van a preguntar, oye, doña Rita y don Hugo, ¿ustedes tienen hijos que sean de ustedes? Y ellos dicen, sí, nuestra hija Claudia. Ah, bueno. Entonces, en la escritura pública de matrimonio se va a incluir una cláusula en la que se dice, Claudia queda legitimada por el matrimonio de sus papás, de sus papitos, Rita y Hugo. Esa palabra legitimación, de nuevo, no tiene el significado que tenía hace algunas décadas. En otros momentos de la historia de nuestro país en los cuales podría ser hasta problemático que alguien, o a veces incluso lamentablemente peyorativo, que alguien tuviera como padres a una pareja que no se había casado. Muy bien. Y el otro problema que puede surgir acá, que realmente es lo más grave, es los hijos. Cuando una señora ha tenido un bebé, lo primero que debe conseguir esa señora de la clínica o del hospital donde la han atendido en Colombia es un certificado que se llama certificado de nacido vivo. Ese certificado tiene un código QR que permite verificar que sea auténtico, tiene los nombres e identificación de la mamá, la fecha y hora de nacimiento, el tipo sanguíneo del bebé, el sexo del bebé, si es sexo femenino o sexo masculino. Y con ese papel que es clave, con ese certificado de nacido vivo, la mamá va a una notaría o va a la registraduría para sacar el registro civil de nacimiento del niño, que es el primer documento que va a identificar a ese nuevo ser. ¿Correcto? Entonces, en la notaría o en la registraduría le van a preguntar a la señora, bueno, señora, ¿y vino el papá? No. ¿Y quién es el papá? No, pues yo no tengo la voluntad de decir quién es el papá. Entonces, si la señora no expresa, no dice quién es el papá del niño, se deja una anotación en un libro que se llama Libro de Varios, se informa, por supuesto, al bienestar familiar y obviamente, pues ese niño o esa niña viene a este mundo con todos sus derechos, con todas sus posibilidades de desarrollo, pero sin embargo, ahí ya hay un problema. Y hay un problema que no es de tipo moral, sino social, porque entonces la carga de mantener, de educar y de criar a ese niño o a esa niña va a caer solamente sobre una mujer. Y eso, por supuesto, a pesar de las dificultades, de los caminos que se recorren, no deja de traer de vez en cuando ciertas preocupaciones. Muy bien, hasta acá alguna pregunta, algún comentario. Ahora vamos a preguntarle a Mariela Serna, ¿nos está escuchando? Mariela Serna, ¿nos escucha? Bueno, parece que Mariela no nos escucha. Entonces vamos a preguntarle a Menelio Rentería. Menelio, ¿nos escucha? Menelio.
Menelio, prenda su micrófono, compañero, desde Cali. Menelio, desde Cali. Bueno, Menelio. Tomás está pendiente, profe. Está Jainit Pacheco. De Soledad Atlántico, la capital mundial Jainit de la Pacheco es de butifarra. Soledad, cerca de Barranquilla. Buenas noches para todas y todos. Jainit Pacheco de Soledad Atlántico. Bueno, Jainit, vamos a preguntarle, Buenas a noches, hacerle compañera. algunas preguntas de su familia. Jainit, ¿es casada, soltera, separada? Casada separada. Casada y separada. Sí, señor. Muy bien. ¿Jainit tiene hijos? 3. 3 hijos, ¿sí? Sí, señor. Y tienen, sus papás viven. Sí, señor. Muy bien. ¿Y sus abuelos Ya están muertos todos mis abuelitos ya. y nietos tiene? 2 hermosos bebés. 2. Bueno, yo creo que Jainid es el ejemplo perfecto para explicar acá este tema del parentesco por consanguinidad, ¿sí? ¿Qué es eso del parentesco por consanguinidad? Es el parentesco que tenemos con nuestros ascendientes, nuestros descendientes, las personas que están al lado de nosotros, como los hermanos, los primos, en fin. Ese parentesco se llama así de consanguinidad porque existe la creencia de que uno lleva la sangre de su papá o de sus abuelos, o que nuestros hijos, nuestros nietos llevan nuestra sangre, ¿sí? Entonces, ese se llama parentesco de consanguinidad. Entonces, Jainit, acá en lo poco que nos ha comentado, tiene varios parientes de consanguinidad. Esos parientes son sus papás, sus hijos, sus hermanos, sus nietos, sus primos, ¿sí? Todos esos son parientes de consanguinidad. Hay 2 tipos de parentesco de consanguinidad. Hay un parentesco de consanguinidad que se llama en línea recta y hay otro que se llama de línea colateral. No se preocupen si no entienden, que ya lo van a entender. Jainit, ¿me escucha de nuevo? Sí, señor. Dígame. Bueno, entonces vamos a poner otra vez el ejemplo de Jainit, ¿cierto? Jainit, ¿cómo se llaman sus papás? Elida Garizao y Hermenegildo Pacheco. Hermenegildo Pacheco. ¿Y su mamá? Elida Garizao. Elida. ¿Y un nombre de un hijo suyo? Roy Alfonso Bárcenas Pacheco. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer con esta diapositiva. Acá tenemos, vamos a escribir acá el nombre de la mamá de Jainit, que es Elida. Elida. Elida es la mamá. Acá vamos a escribir el papá, ¿cierto? El papá se llama Hermes. Hermenegildo. Ah, Hermenegildo. Sí, Hermenegildo. señor. Acá está Jainit y acá está un hijo que se llama Roy. Roy, ¿cierto? Entonces, el parentesco de consanguinidad que existe entre Elida, Jainit y Roy es un parentesco en línea recta porque va de arriba a abajo o de abajo a arriba. Arriba. ¿Cierto? Roy, respecto de Elida, su abuela, tiene un parentesco en línea recta en segundo grado de consanguinidad. ¿Por qué segundo grado? Porque con su mamá Jainit sería el grado 1
y con su abuela Élida sería el otro grado. O sea, cada grado es una generación, ¿correcto? Le voy a preguntar a Doris, a ver si nos está poniendo cuidado. Doris, ¿nos escucha? Y si no, Elkin Peña Tache. Ah, no, Doris sí nos escucha. Sí la escucho. A ver, Doris, ¿qué grado de consanguinidad hay entre Roy y Hermenegildo en esta diapositiva? Y Hermenegildo es el padre. Exacto, Hermenegildo es el papá de Yenid. Entonces ahí hay un gradito, ¿cierto? Hay un Sí, grado. señor. Yo soy Anita, aquí al lado de Doris. Ah, bueno, y de Yenid a Roy hay otro, ¿cierto? Sí. Entonces, el parentesco de consanguinidad en línea recta que hay entre Hermenegildo y Roy es de segundo grado, ¿cierto? Así es. Sí, así es. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya puede apagar su micrófono. Okay, pero... Ahora vamos a ver qué es eso de la línea colateral. La línea colateral es la que existe ya no entre un ascendiente y un descendiente, sino entre alguien que, por ejemplo, es nuestro hermano, nuestro tío, nuestro primo. Entonces, vamos a mirar en este ejemplo, vamos a mirar un ejemplo con nombres. Voy a hacer una pregunta y voy a dejar, voy a dar 2 minutos y entre los que la respondan adecuadamente, correctamente, voy a rifar un libro que publiqué hace algún tiempo que se llama La Justicia Coja. El libro totalmente gratis, simplemente me dicen a dónde lo envío, entre los que respondan correctamente. Cipote libro, eso no es un premio cualquiera, bien. Ah, bueno. Entonces, voy primero a hacer una explicación y ya después hago la pregunta. Siempre que nosotros miremos el parentesco, sea en línea recta o en línea colateral, tenemos que mirar una cosa que se llama el tronco común. ¿Qué es el tronco común? Es el pariente común que tenemos, ¿sí? Tronco común es el pariente común que tenemos. En este ejemplo que vemos en la diapositiva, en esta pregunta no voy a rifar el libro, pero vamos a ver quién se le apunta. ¿Qué tronco común tienen Berta, Remberto, Filiberto, Rigoberto, Rigoberta, Albertico y Humberto? ¿Cuál es ese pariente común que tienen? Gilberto. Gilberto. El abuelo. El padre. Gilberto, ¿cierto? Gilberto. Gilberto. Entonces, Gilberto, con su hijo Remberto y con su hijo Filiberto, tienen una relación de parentesco en primer grado, en línea recta, ¿sí? Pero Remberto y Filiberto, ¿qué son Remberto y Filiberto? Ambos son hijos de Gilberto, entonces, ¿qué son ellos? Hermanos. Son hermanos. Pero como el uno no desciende del otro, para establecer su grado, tenemos que sumar un grado de Remberto a Gilberto y otro grado de Gilberto a Filiberto. Por eso los hermanos están en segundo grado, se llama así, segundo grado de consanguinidad. El uno no desciende del otro. Remberto no desciende de Filiberto, ni Filiberto desciende de Remberto. Desciende de Remberto.
¿Aló? Pero se supone que ¿Qué fue tienen, la palabra? que tienen una sangre común que es su papá. Gilberto. Muy bien. Ahora, Gilberto tuvo como hijo a Remberto y Remberto se casó con Berta. ¿Sí? Remberto se casó con Berta. Y Remberto y Berta tuvieron a Rigoberto y a Humberto. ¿Correcto? Pero ¿saben una cosa? Resulta que en una noche de pasión, Remberto se echó, como se dice comúnmente, una cana al aire con una vecina, embarazó a la vecina y tuvo a la niña Rigoberto. ¿Qué grado? En esta pregunta tampoco voy a rifar el libro. ¿Qué grado de consanguineidad hay entre Rigoberta y Gilberto? Tercer grado con Primer grado. Segundo, porque es Segundo Rigoberta grado. a Remberto 1, que es su papá. Segundo grado de Y de consanguinidad. Remberto, Segundo grado de consanguinidad. y de Remberto a Gilberto hay otro. Y es directo. Segundo grado de consanguinidad porque viene siendo el tío. No, con el tío es el tercero. No, el abuelo. No, es el abuelo, es el El abuelo. abuelo abuelo es el tiene tercero. segundo grado. Es el El abuelo abuelo. tiene segundo grado porque El abuelo. con El tío Remberto es el tiene el tercero. primer Hola, grado. hola, Es perdone, el profe, segundo por grado favor, porque es el abuelo. por favor, uno de a uno, levanten la mano para que Giselle No, le encienda el micrófono y les dé la palabra. con el Si tío no, es el hablamos todos tercero. al mismo tiempo. Con el tío es el tercero. Entonces, por ejemplo, Rigoberta es la sobrina de Filiberto. ¿Sí? ¿Por qué es la sobrina de Filiberto? Porque es la hija de Remberto. Es la hija de Remberto. ¿Sí? Es la hija de Remberto. Y para llegar a Filiberto, para llegar acá a Filiberto, subimos de Rigoberta a Remberto un grado. De Remberto a Gilberto, que es el abuelo, otro grado, van 2. Segundo. Y de Gilberto a Filiberto, otro, van 3. Sería el tercer grado de consanguinidad. Entonces, ahí sería el tercer grado. Pero, ¿qué pasa con los primos? ¿Sí? Rigoberta es hija de Remberto. Y Albertico es hijo de Filiberto. Vamos a ver qué grado hay entre Rigoberta y su primo Albertico. Cuarto grado de Cuarto grado consanguinidad. de consanguinidad. Entonces, de Rigoberta a Remberto, 1. De Sí. Remberto a Gilberto, 2. De Gilberto a Filiberto, 3. Al tío 3. Y de Filiberto Y a al primo el Albertico, cuarto grado. 4. Entonces, los primos están en el cuarto grado de consanguinidad. Consanguinidad. El cuarto grado de consanguinidad, los primos. Doctor, voy a tomar atenta nota de los que están hablando sin pedir la palabra para que no participen en la rifa. Entonces, Es trampa. esta explicación no sirve para decir, los primos están en cuarto grado, los tíos y sobrinos en tercero, los hermanos en segundo, el papá en primero, los abuelos y los nietos en segundo. ¿Correcto? Bueno, esta es la línea colateral en grado de consanguinidad. Los hermanos, acuérdense que los hermanos pueden ser bilaterales, o sea que tienen como progenitores a ambos papás, ¿sí? Pero hay también hermanos unilaterales. Es decir, por ejemplo, volvemos acá a este caso anterior. Rigoberta es hermana de Rigoberto por parte de su papá, pero no tiene como mamá en este caso Berta. a la esposa de Berta, no. Tiene la vecina, vamos a utilizar esa
esa figura, una vecina de Remberto, en una noche de pasión, dio como resultado que tuvieran esa niña extramatrimonial. Muy bien. De nuevo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los problemas que esto puede generar? Porque acá, digamos, más que saber uno que hay un parentesco de uno, de dos, de tercera, ¿cuál es el problema que puede presentar? El problema que se puede presentar es cuando no se arreglan jurídicamente las separaciones y queda eso sobre el papel. ¿Me explico? Si yo estoy casado, y supongamos que alguien llega y me dice, oye, Orlando, te están poniendo los cachos, tu mujer te está haciendo infiel, y me mandan unas fotos y resulta que después mi mujer me dice, sí, yo te estoy siendo infiel, ya no te quiero. Y entonces yo me voy de la casa y pasa el tiempo, ¿sí? Pasa el tiempo, y yo sigo casado sobre el papel y me voy a vivir con otra persona, me voy a vivir con otra mujer. Y con esa otra mujer tengo hijos, pero no he arreglado el problema anterior. ¿Cuál es o no he arreglado el asunto anterior? El matrimonio. Si yo me voy a separar de alguien y ya no voy a vivir con esa persona, entonces tengo que hacer un divorcio. Si yo he vivido con alguien sin estar casado, ¿sí? He vivido con una persona sin estar casado y he hecho un patrimonio con esa persona con la que no he estado casado y por alguna razón, por disgusto, ya me separo físicamente de esa persona. Yo no puedo separarme de esa persona y no arreglar las cosas, que son primero los hijos, cómo se va a responder por los hijos, y segundo, en qué categoría van a quedar los bienes. Entre otras cosas hay que saber lo siguiente. La acción que una pareja que se separa, un compañero o una compañera que se separa del compañero o compañera, la acción que tiene para que se declare judicialmente la unión marital, de hecho, prescribe en un año. Un año, señores. ¿Sí? A mí me pasó acá en la notaría, había una pareja No se oye, de un señor y una señora muy prestantes. se O fue sea, la palabra. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, mira. señor. Sí, Sí, se señor. Ah, ok, escucha. bueno. Entonces, vea, les cuento. Una Se pareja, el señor era arquitecto, la señora era economista, muy prestantes juntos, no se habían casado, ¿sí? Vivieron juntos y tuvieron hijos y tenían más o menos un medio económico, habían adquirido algunas cosas, pero todo lo habían adquirido a nombre, ¿sabe de quién? Del señor, ¿sí? Y entonces, bueno, venían acá a la notaría, que cómo es que vamos a hacer la escritura para repartir nuestros bienes, tal. Y resulta que el, el señor duró así, como decimos en el argot popular, tomándole el pelo a su excompañera, y ya cuando se iba a vencer el año, o sea, ya iba a pasar el año desde que físicamente ya no vivían en el mismo apartamento, la señora o esta doctora me llamó y me dijo, no, mi expareja está perdido, ahora no me contesta el teléfono, pasa como el gorila de la selva, no responde, no envía mensajes ni nada. ¿Qué hago? Yo dije que ya pedir una conciliación ante un centro de conciliación. Le recomendé pues al doctor César Gordillo, que es experto en ese tema y es amigo, porque si no, su acción va a prescribir.
y todo lo que usted había hecho con él, lo que le había ayudado a comprar de apartamentos, de carros, todo eso usted termina perdiendo. Entonces, siempre que uno termine una relación o que ya el matrimonio no funcionó o que la unión no funcionó, eso es mejor. Ya lo correcto es ir donde un notario, arreglar esas cosas formalmente para que no haya inconvenientes. Muy bien, ahora viene otro parentesco que se llama parentesco por afinidad. Parentesco por afinidad. Vamos a pedirle el favor a Adalmis. Adalmis Mendoza, ¿nos escucha? Desde Santa Marta, Ciudadela de Equidad. Sí, señor, lo escucho. Buenas noches. Bueno, Adalmis, ¿me ayuda usted con la lectura de esta diapositiva? Perfecto. Parentesco por afinidad. Es el que existe entre la persona y los parientes de su pareja. Se computa por el número de grados en el que el cónyuge se encuentra respecto de esos parientes. Es afinidad ilegítima la que existe entre una de las personas que no ha contraído matrimonio y se han conocido carnalmente, y los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la otra, o entre una de las dos personas que están o han estado casadas y los consanguíneos legítimos de la otra. Bueno, entonces, eso es toda esa palabrería, pues uno así de primera lectura no la comprende muy fácilmente, ¿sí? Pero les voy a explicar cuál es el parentesco de afinidad. Voy a ponerle mi ejemplo. Yo soy casado. Todos los parientes consanguíneos de mi esposa, todos los parientes consanguíneos de mi esposa, son parientes por afinidad conmigo en el mismo grado en el que lo son por ella en forma consanguínea. ¿Me explico? Un cuñado. Me explico, un cuñado. Entonces, mi esposa se llama Norma. Norma tiene un hermano, una hermana que se llama Yolanda. Y Yolanda está casada con Oscar. Voy a volver a repetir el cuento. Orlando está casado con Norma. Norma tiene una hermana que se llama Yolanda. Y Yolanda está casada con Oscar. Entonces, mi cuñada Yolanda es una pariente por afinidad conmigo, ¿sí? Está en segundo grado de afinidad. ¿Por qué? Porque con mi esposa está en segundo grado de consanguinidad. Entonces, si a mí me nombran ministro, yo no puedo nombrar a Yolanda secretaria o viceministra, porque es una pariente por afinidad conmigo. Los cuñados están en segundo grado. Por afinidad. Segundo grado de consanguinidad. Los concuñados, o sea, por ejemplo, en mi caso particular, Orlando, casado con Norma, Norma, hermana de Yolanda, Yolanda, casada con Oscar. Oscar es cuñado de mi esposa. Y con Orlando es concuñado, pero los concuñados no tienen, según la ley, ningún parentesco, porque el parentesco de afinidad solo existe, fíjese bien, el parentesco de afinidad solo existe entre yo, escúcheme que me ponga de primero, entre una persona, yo Orlando, y los familiares consanguíneos de mi esposa, con nadie más, ¿sí?
una de ellas. Ahora sí voy a hacer la pregunta en la que vamos a rifar el libro. Ya, paga, que vas a concentrar. Profe, antes de la pregunta, profesor Orlando, Cuénteme. antes de la pregunta, ¿usted me permite una anécdota Claro, pero por supuesto. de 30 segundos? Bueno, listo. Claro. Esta anécdota corresponde a una persona que todos los presentes y los no presentes, si no tuvimos oportunidad de conocerlo personalmente, por lo menos por su música. Me refiero al maestro Alejandro Durán Díaz. En este tema de consanguinidad, al maestro, un periodista de estos periodistas que se la saben todas, le hizo una pregunta capciosa y le preguntó: maestro, ¿usted cuántos hijos tiene? Y don Alejo le contestó pensando un ratico así largo y dijo: 25. Y el periodista, tan avispado, le preguntó: ¿con la misma? Y el señor Alejo le respondió: con la misma, pero con distintas mujeres. Vea, imagínese. Eso es que... Ese árbol genealógico ahí, no sé cómo lo irán a construir. Gracias, profesor. No, con mucho gusto. Bueno, voy a escribir la pregunta. Y a partir de que aparezca la pregunta, voy a dar 2 minutos para que respondan en el chat. Pueden responder y entre quienes digan la respuesta correcta. La respuesta correcta con la razón por qué es, vamos a rifar el libro. Y vamos a dar 2 minutos. Ya apareció la pregunta. La pregunta es, en esta imagen, en esta diapositiva que tenemos aquí, ¿qué tipo de parentesco, por afinidad o por consanguinidad, y qué grado, primero, segundo o tercero, existe entre Berta y Albertico? 2 minutos a partir de ya. A las 7:11. Escriban su respuesta. Ya saben que no se aceptan respuestas habladas. No se descalifiquen. Escriban. Ahora sí, todo eso que estaban haciendo comentarios. Adelante. Sí. Pero ¿sabes para qué escribir? Ojo que no solamente tiene que ser el grado y decir si es de consanguinidad o afinidad. Boris es sobrino político, pero tiene que decir de grado. Mismo que alguien puso tía, pero no puso grado. Y segundo grado. Bueno, queda medio minuto. Tercer grado. Bueno, se acabó el tiempo. Hasta aquí llegamos. Hasta la última respuesta es la de Betsabet Orozco. ¿Okay? Esa es la última. Entonces, miren lo siguiente. Tenemos a Albertico, ¿cierto? ¿Quién es el papá de Albertico? Filiberto. Filiberto. Entonces, con Filiberto, ¿qué grado hay? Primer grado de consanguinidad, ¿cierto? Primer grado de consanguinidad. Luego subimos a Gilberto. ¿Qué grado hay con Gilberto?
El segundo. Segundo grado. Y de Gilberto a Remberto hay otro. Remberto es el tío de Albertico, ¿cierto? Tercer grado. Entonces, Tercer hasta grado. ahí va el tercer grado. Pero resulta que Berta es una tía política. No tiene, Albertico no tiene la sangre de Berta. Ya me gané el libro. Entonces es afinidad. Por afinidad. Por afinidad. Entonces la respuesta es tercer grado Por de afinidad. afinidad. Entonces, para ser claros, vamos a decir a ver quién respondió. Bien. Esa de víctima respondió bien. Profe, pero respondimos bien cuando dijimos que era sobrino político. Es Josemina de la Tola. Tercer Esa de grado de víctima es afinidad, Josemina de la Rita. Tola. Por favor, silencio, escuchemos al profe. Día, a ver, también Yolanda Amor. Ah, no, Yolanda no. Raquel Chiquillo, profe, creo. Jenny. Bueno, a ver, voy a decir los que respondieron mal. Bueno, perdón, solo los que respondieron bien. Y completo, ¿no? Entonces, Ruth Tobar respondió bien. Ruth Tobar es una que respondió bien. Eddie también respondió bien. Ruth, Eddie y Rita Hincapié. Rita Hincapié. ¿Qué quiere? ¿Qué? Listo. Entonces serían entre esos. Después le pedimos al presidente de la AXE que haga la rifa y nos la comparta. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con esta explicación. Doctor, perdone, para yo no tener ningún problema después. Solamente Ruth, Eddie Altamar y Rita Hincapié, 3 personas. Exacto, entre ellos 3. Sí. Bueno, listo, me queda claro. Santa Marta, Barranquilla con el Junior, pero radicado en Bogotá, y la localidad de Kennedy con Ruth. Listo. Listo, bueno. Ah, por acá aparece, revise a Leonor que dice que también contestó bien. Yo no sé. Leonor. Leonor Ortega, Ya miro. por Sí, favor. es cierto, también. Leonor Bueno. Ortega también contestó bien. ¿Alguien más se considera con derecho? Escríbanme rápido que después no quiero problemas. Creo que la mesa de víctimas escribió también. Mesa de víctimas. ¿Quién está en mesa de víctimas? Den un nombre. Porque si es una mesa de víctimas, hay ahí como 50 personas. José Mina. José Mina. José Mina, hombre de la Tola, Nariño. Así es. Santa El Marta. Llano 1, Gabriel. 2, 3, 4, 5. Llevo 6. No, más no, esos son. Bueno. Bueno, Dice muy bien. Guillermo Chávez que él también. Bueno, revíseme a Guillermo Chávez. Ya vamos a ver si Guillermo Chávez respondió bien o no. Lucho, Señor. el punto de atención sacando la cara. Con Rita Hincapié, arriba. Bien, muy bien, excelente. Así es, Guillermo Chávez también contestó bien, es cierto. Daguillo, bueno, hable. ¿Quién más se siente con derecho? Eddie. ¿Por qué no me revisa allí a Raquel Yo diría Chiquillo? que nosotras también, profe, porque dijimos sobrino político. No. A mí no me metan en eso, que para eso precisamente estoy haciendo, para evitar Esa sí no. problemas. Tenemos que decir a una por una primero. Tú, Cierto que sí, profe. Ok, bueno. Vamos a terminar. Apague el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, vamos a terminar nuestra conversación de hoy con lo siguiente. Cuando una pareja se une a través de un matrimonio, ¿sí?
o a través de una declaración de unión marital, de hecho, en una escritura pública, en una notaría, lo que esas dos personas trabajen, lo que esas dos personas compren y adquieran durante ese matrimonio y durante ese mientras lo compran, mientras los tienen, pues cada quien maneja lo suyo. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que Tomás Alberto está casado con Zuli, ¿sí? Vamos a decir que Tomás Alberto está casado con Zuli. Tomás y Zuli se casan, hacen una fiesta estruendosa, comienzan a trabajar digamos que cuando se casaron no tenía ninguno nada, ¿sí? Ni Tomás ni Zuli tenían nada, comenzaron a trabajar, compraron primero un carro, y entonces Tomás le dice a Zuli, no, mejor que el carro quede a tu nombre, porque es que yo a veces no soy bueno para manejar la plata. Perfecto. Entonces Zuli aparece como dueña del carro, un Renault 9, por ejemplo. Y después compran un apartamento. Y Tomás le dice a Zuli, oye, yo creo que mejor el apartamento que quede a tu nombre, porque es que yo me puse por ahí a fiar a un amigo y de pronto ese amigo no me responde, entonces mejor que tú quedes como dueña del apartamento. Entonces Zuli queda como dueña del apartamento. Y después compran una finca. Y después compran unas acciones de Ecopetrol. Y así van adquiriendo bienes y digamos, todos los bienes están a nombre de Zuli. ¿Sí? Zuli puede en cualquier momento vender las acciones de Ecopetrol, vender la finca, vender el carro, vender el apartamento, en fin. Y en principio no tendría que pedirle permiso a Tomás, salvo, y esa es la utilidad de este consejo, salvo que la casa o el apartamento donde viven se haya sometido a un régimen que se llama de vivienda familiar, ¿sí? De vivienda familiar. ¿Qué es eso de la vivienda familiar? Es una posibilidad que da la ley 258. Creo, si no estoy mal, que fue una ley que salió durante el gobierno de San Pedro, que él promovió, si no estoy mal. Y entonces, si yo tengo una casa, yo aparezco como dueño, Zuli aparece como dueño, pero la casa está sometida a vivienda familiar, y está sometida a vivienda familiar porque esa es la casa o el apartamento donde Zuli y Tomás viven, ¿sí? Entonces Zuli no puede llegar y vender el apartamento o la casa a quien ella quiera, a quien se le dé la gana, ¿sí? No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque primero tiene que contar con el marido, ¿sí? Con el marido. Si el bien está sometido a vivienda familiar. Si no, lo puede vender en cualquier notaría sin pedirle permiso, como vender el carro, vender la finca, y el otro ni se entera, ¿sí? El otro efecto que tienen estas uniones es el siguiente. Cuando yo me caso, cuando declaro la unión marital a través de una escritura pública con otra persona, es perfectamente posible que una persona comience a trabajar, a producir, a aportar para la casa y la otra pareja se quede cruzado de brazos. Al final, cuando por ejemplo haya un divorcio y vayan a liquidar la sociedad conjugal, esa sociedad de bienes, al final no le van a preguntar, el notario o el juez no le va a preguntar, oiga, ¿y quién trabajó para conseguir esto? No, porque todo eso hace parte de la sociedad. Así realmente el que haya trabajado, el que se haya partido la espalda sea uno y el otro no haya hecho mayor cosa
por hacer a la sociedad. Si una pareja, óigase bien, si una pareja quiere que esto no exista, es decir, que lo que cada uno haga sea solamente de él y no le pertenezca al otro, entonces tiene que hacer, cuando se casen, unas capitulaciones, y yo les doy un consejo adicional, se casan y después de la fiesta, liquidar la sociedad conyugal para que se sepa que cada quien va a manejar lo suyo. Pero mientras tanto, todo lo que se aporte para la sociedad va a ser para los dos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o algún comentario. Nos dicen acá que también contestó correctamente Raquel Chiquillo. Vamos a ver qué contestó Raquel Chiquillo. Sí, señor, Raquel Chiquillo contestó bien, tiene razón. Tiene razón. Muy bien. Muy Anotada. bien. ¿Tenemos algún comentario, alguna pregunta hasta ese momento? Profe, una pregunta, profe. Cuénteme. Usted ahorita puso un ejemplo donde dos personas se casan y que el hombre que de pronto por tantos problemas que tiene pone todos los bienes a nombre de su esposa, ¿ya? Y si ella lo vende, que dice usted que tiene toda la facultad para venderla, y ahí no está en la obligación de darle la parte que le corresponde a su esposo, Claro. o ella lo puede a libre albedrío. En teoría sí, ¿sí? En teoría sí, pero tendría que el esposo o la esposa demandarlo, ¿sí? Demandarlo. ¿Y qué pasa? Que a veces, por ejemplo, sucede, alguno de los dos esposos tiene un carro y el carro está a nombre, supongamos que el carro esté a nombre de la señora, y la señora fue a un concesionario, ¿sí? Y en ese concesionario se compró un vehículo de último modelo que vale 4 veces lo que le valía el que tenía. Ella perfectamente entrega, si el carro está a nombre de ella, ¿no? Ella entrega su vehículo, compra el otro, se mete en el crédito del otro y no tiene que pedirle permiso al marido, ¿sí? Claro, el marido, ¿cuál es el problema que va a tener? Que claro, ahora la esposa tiene el carro último modelo, pero tiene un crédito enorme, ¿sí? Tiene un crédito grande. Entonces, si se gana... Profe, pero ese nuevo carro entraría a ser parte de la liquidación, ¿ya? Porque claro, ella compró un carro nuevo. Ya, por supuesto, pero también la deuda. Nuevo, ¿ya? Pero también la deuda. Sí, también la deuda. Entonces, claro, el carro entra, pero le entra la deuda también. Claro, porque hay que ver cuáles son los activos y los pasivos. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo doy en estos casos? ¿O cuál es el consejo que ustedes pueden dar como conciliadores de iniquidad? Si la unión, si la pareja está bien, si se están entendiendo, si cada uno sabe cuáles son los movimientos de la otra parte, pues perfecto, no hay inconveniente. Pero si la pareja está, digamos, feliz estando unida, pero tiene diferencias económicas, ¿sí? O, por ejemplo, alguno de la pareja está muy endeudado y peligra el patrimonio de ambos, es mejor liquidar la sociedad conyugal. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo, pero es mucho mejor dejarlo ahí. Yo le voy a... Lucho. Sí, señor. Yo tengo que dejar ahí porque desafortunadamente tengo que partir, pero mañana nos vamos a volver a ver a las 6 de la tarde, vamos a terminar con algunas ideas de hijo de crianza y vamos a hablar también de acuerdos de apoyo.
Y Bueno, y Lucho, mañana hacemos la rifa también. ¿y por qué no haces la rifa de una vez, Lucho? Ay, usted no es que está de afán, pues. No, porque tú la haces y me dices después quién ganó. Bueno, ya lo consideraré, no se preocupe. Le Bueno, dejo 3 preguntitas que están por aquí. claro, por supuesto. Entre un matrimonio marital de hecho le llega una herencia, ¿es compartida con la pareja? Las Bueno, esa capitulaciones es aplican una también excelente para pregunta. sociedades patrimoniales. Las capitulaciones aplican también para sociedades patrimoniales. Y la tercera, cuando una unión de hecho falta uno por muerte, ¿qué plazo tiene para reclamar? Ok, bueno, listo. Entonces, la primera es, ¿me la Den- repite mucho, por favor? Dentro de un matrimonio marital de hecho, le llega una herencia, ¿es compartida con la pareja? Bueno, no. Entonces, hay bienes que no entran a la sociedad conyugal y uno de esos es la herencia, ¿sí? La herencia. Pero, y en este es o lo que yo tenga antes de casarme, ¿sí? Entonces, les voy a dar este ejemplo. Alexander está casado con Janet, ¿sí? Alexander se casa con Janet. Y cuando Alexander se casa con Janet, Alexander es muy juicioso. Él era dueño de una finca en Anapoima, ¿sí? Y además su papá tenía bienes y le heredó un apartamento en el barrio Castilla de Bogotá, ¿sí? Entonces, el papá le heredó un apartamento a Alexander y Alexander además tenía ya una finca antes en Anapoima, antes de casarse. Esa finca sigue siendo de Alexander. El apartamento que hereda también es de Alexander. Pero ojo, que si Alexander vende el apartamento que le llegó por herencia, ¿sí? Y con esa venta compra otra, por ejemplo, compra una casa en Mandalay, en Bogotá, o una casa en Soledad, en Atlántico. Si él compra esa casa y cuando compra la casa no le dice al notario, oiga, yo quiero que acá quede la claridad de que yo estoy comprando esto con la plata de mi herencia, eso tiene una palabrita en derecho que se llama subrogación. Si no hace esa advertencia, resulta que ese bien, esa plata con la que él compró una casa, plata que provenía de su herencia, entra a la sociedad. ¿Sí? Entonces, la Esa otra pregunta, ¿cuál subrogación es? es como un parágrafo, ¿no? Eso, hay que meter ahí una clausulita, que se llama subrogación, que dice, yo estoy comprando este bien con la plata de la herencia que me llegó a mí porque heredé tal apartamento en la asociación de mi papá o de mi mamá y con eso es que estoy comprando esto nuevo. ¿Cuál es la otra pregunta, Lucho? Las Profe, capitulaciones profe, aplican disculpe, también, profe, compañeros, disculpe. que estamos en un orden aquí, tranquilo. Tranquilo que te voy a dar la No, palabra. lo que pasa es que quería hacer una adición a lo que estaba manifestando usted, profe, si usted me lo permite. Claro, hombre, por supuesto. Mire, además de esa excelente explicación de su parte, quiero acotar que los frutos civiles de esa herencia que entra al, a A la sociedad conyugal. la masa conyugal, esa herencia, los frutos civiles que se produzcan, hacen parte de la masa conyugal. Claro, A eso es. manera de ejemplo, si a mí yo estoy casado con Berta y yo le heredo a mi papá un apartamento y yo lo arriendo, los frutos de ese arriendo, el producto de ese arrendamiento hace parte de la masa Claro. de la conyugal. No, Era y que quería aportar eso. es clave, me parece muy importante ese aporte por esto, porque subamos la finca, ¿sí? La finca que tenía acá, que tenía nuestro cónyuge, ¿sí?
esa finca la Alex, mejoran, en esa finca le hacen le hacen siembras, todo es, ya esas mejoras, ya esos frutos, como usted bien lo dice, entran para ambos. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta, ¿las Lucho? capitulaciones aplican también para sociedades patrimoniales? Sí, sí, se pueden hacer. Listo. Perfectamente se pueden hacer. Cuando una unión de hecho falta uno por muerte, ¿qué plazo tiene para reclamar la otra parte? Ojo, si yo he declarado la unión marital, si la he declarado en una escritura pública, no tengo problema, puedo dejar pasar el tiempo y hago la sucesión cuando yo más lo considere conveniente. Pero si no, ¿sí? Yo vivo con una mujer, bueno, ahora también se pueden las uniones entre parejas del mismo sexo, como ustedes lo saben, pero supongamos, yo vivo con una mujer, no vivo casado, y muere ella, si yo quiero reclamar algo producto de la unión marital, tengo apenas un año a partir de la muerte de la pareja para ir donde un juez. Por eso es lo importante uno arreglar las cosas antes, en vida, ¿no? No después. ¿Y cuál es la otra pregunta, Lucho? Ya hay una que me acaba de llegar que la voy a leer de María Antonia, pero le voy a pedir un favor, si no le da tiempo hoy mañana, es para que nos explique cuando, como ya no tenemos la competencia para hacer uniones maritales de hecho, usted nos dio una explicación muy chévere de cómo proteger los bienes de la pareja, que es lo que hemos intentado hacer para que eso nos lo deje bien clarito y la gente sepa que como conciliador en equidad sí se puede hacer eso, Ok. sin mencionar la palabra unión marital. Bueno, la pregunta de María Antonia, y es la última, y la consulta. Bueno, una pareja lleva tiempo de compartir. El señor se va porque forma otra unión. Él jamás abandona el hogar. Cumple con las necesidades de la casa. Luego regresa de nuevo y no le permite la expareja que habite ahí y le responde que eso lo hizo él y ahora ella tiene otra persona y la visita. Ok, bueno. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos una primera unión, ¿cierto? Una primera unión entre un hombre y una mujer, ¿sí? Entre un hombre y una mujer. Resulta que el señor no abandona el hogar, digamos, se va con otra y responde por las necesidades de sus hijos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque él se fue, digamos, conformó otra unión y abandonó su casa, pero sigue respondiendo por sus deberes de padre con sus hijos. Ahora, si la expareja no le permite que viva ahí, y él dice, no, es que yo hice esto acá, yo aporté, ¿sí? Lo que tiene que hacer el señor o lo que tiene que hacer la pareja es, hay una de dos, o a través de una conciliación decir, bueno, esto nos lo vamos a repartir de tal forma e ir a una notaría y formalizar eso a través de una escritura pública, ¿sí? Eso sí es por las buenas, ¿sí? Si es por las malas, entonces se van a demandar y van a tener que acudir ante un juez de familia que declare la unión marital si no la han declarado y la liquide. Por eso de nuevo eh, lo clave es que las cosas se arreglen en vida, se arreglen cuando están bien y queden las expresiones jurídicas o matrimonio, unión marital de hecho por escritura pública en el momento correspondiente. ¿Listo, Lucho?
Bueno, mi doctor, nos queda pendiente la pregunta que le había hecho. Mañana nos la responden. Perfecto, En el perfecto. tema de la protección que se le puede hacer a la pareja, eh, llegando donde el conciliador a dar fe de que conviven hace años y que en ese tiempo han adquirido cosas sin necesidad de mencionar la palabra unión marital. Bueno, en esos casos, por ejemplo, si hay eso, si hay esa declaración, ¿para qué puede servir? Puede servir como una prueba, ¿sí? Como una prueba a futuro, ¿sí? Como una prueba a futuro. Entonces, por ejemplo, las declaraciones extraprocesales de unión marital, de hecho, no configuran propiamente la unión marital, pero la persona la puede utilizar cuando ya su pareja muere, la puede utilizar y llevarla ante el juez como una de las pruebas, ¿no? Bueno, muy bien, entonces nos veremos mañana a las 6 Bueno, otra vez. Muchísimas gracias. doctor, mañana le agradeceremos de cuerpo presente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ok, bueno, mucha Bueno, suerte. voy a hacer Gracias. la consulta, a ver si hacemos la rifa, que no se me Bueno, olvide. gracias, profe. Y de cuerpo lejos, porque presente no creo. Profe, que tenga una feliz noche. Muchas gracias por sus Muchas gracias. Feliz noche, muy amable. Muchachos, entonces, vean, Feliz noche, quedan. aunque tarde, pero Panamá Mamari acaba de entrar, aunque tarde, acaba Hombre, de mi decir. Mari, sí, Gracias, bienvenida, profe. De verdad que bienvenida. estuvo muy buena hoy la clase. Muy Muchas amable. gracias. Muchas gracias. Muchachos, le voy a pedir un favor, que no Una se feliz retiren. noche, profe, de Saravena Arauca. Gracias. Muchísimas bendiciones. gracias. Gracias, profesor Orlando. Hasta la próxima. Piedecuesta, muchas gracias, mi doctor. Desde Piedecuesta. Bueno, les voy a pedir el favor que no Panamá. se retiren, que todavía nos quedan 12 minuticos. Vamos a aprovecharlos aquí un momentico. ¿Aló? ¿Está o no está? Aló, Bueno, aló, Luchito, Aló, aló. hola, hola. Aquí estamos, Bueno, fresco, mi doctor. escúchenos, por favor. Bueno, por favor, apaguen su micrófono, escúchenos un segundito. Mamá Ari, un cordial saludo. Me alegra que se haya podido conectar. Es para lo siguiente, mire, varias personas nos han escrito preguntando por las grabaciones, preguntando por las presentaciones. Bueno, ya tenemos 3 presentaciones, nos falta una, que es la del juez penal. Ya esta que está haciendo el doctor ya está en poder nuestro. Ya hay creo que 3 grabaciones, según le entendí a Giselle. Ya eso se va vamos a hacer el link de las grabaciones, ya lo están haciendo y se va a enviar para que ustedes puedan a través del canal de YouTube escuchar cuantas veces quieran, compartir y recompartir. Ya teníamos permiso de todos los docentes porque tampoco podíamos, por todo esto que ustedes saben de la ley de datos, estar publicando cosas sin permiso. Entonces ya tenemos todo eso acordado y ya se puede poner a circular. Como ustedes saben, el centro de funcionamiento técnico para la plataforma, por favor, se apagan los micrófonos. Por allá suena un abanico de eso que parece un roncador y quitasueño. Gracias, Jainit. Está en Barranquilla, allá en la sede de nuestra querida Miriam Ribón, en la Fundación Conciliar y Restaurar. Entonces, ellos están haciendo eso un trabajo. Pero esto no es soplar botella, pero seguramente un técnico especializado tendrá un super equipo que lo pueda hacer enseguida y el día siguiente ya lo tiene ahí puesto, pero les habíamos pedido paciencia. Voy a hacer una revisión para ver si a alguien le falta el número de cédula, a alguien del nombre completo, para que me lo envíe al WhatsApp o por el correo para el tema de los certificados. Eso para que también lo tengan allí presente. ¿Qué era lo otro que me están preguntando? Pero bueno, hay personas que por alguna situación están conectados por teléfono, como por ejemplo el compañero Menelio, que le hicieron una pregunta, pero él escribió acá por el interno que podía escuchar, pero no podía hablar. Y yo le agradezco mucho, por ejemplo, a todas las personas que le hemos conocido aquí la voz, que han preguntado, que han participado.
Eso nos da pie para seguir adelante porque quiere decir que la metodología está funcionando. Pusimos también a circular aprovechando una encuesta que tiene que ver directamente con preguntas relacionadas con el futuro de esta figura. Nosotros, hola Ramón, sí hermano, por ahí me habían dicho que estabas pidiendo la palabra, pero cuando ya quise intentarlo, el doctor salió con que ya se tenía que retirar. Mañana tienes la palabra de primerito si todavía es válida. Y les comentaba que estamos haciendo esa encuesta porque esta figura, nadie, absolutamente nadie, tiene claro qué va a pasar con la nueva 2220 en su aplicabilidad. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Ahí hay muchas cosas puestas que terminan institucionalizando la figura. Ustedes escucharon al doctor César Gorrillo las críticas muy propositivas. Escucharon a juez penal diciendo que él no se había referido a la ley, porque sí, sí, Giselle, estoy de acuerdo, porque simplemente él dice